Dios les bendiga, queridos hermanos. En este día, pues vamos a tener la última clase de esta materia de introducción al Antiguo Testamento, clase número 8, titulada Literatura Apócrifa y el texto hebreo. Vamos a hacer una oración inicial para así poder guiarnos a través del Espíritu Santo y que nos ayude a tener mayor iluminación, interpretación de su palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos al Señor. Padre, te adoramos, honramos tu nombre, te damos gracias. Gracias, Señor, por su amor, por su misericordia. Gracias porque nos regala este nuevo día. Gracias, Señor, porque nos da esta oportunidad de poder tener, Señor, esta lección, Padre, compartida con los hermanos que van a verla, escucharla. En el nombre de Jesús, que sea de bendición para todos y del agrado de su nombre, Padre. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, pues tendremos en este día la clase número 8, finalizando ya esta última semana de clase con la literatura apócrifa, deuterocanónica o pseudoepígrafos. Esta lectura pues la vamos a tener de la presentación del doctor Fernando López, nuestro pastor y amigos puertorriqueño. Pues una gran bendición. Damos gracias también al Seminario Espíritu y Vida por esta oportunidad que nos da para así tener esta clase compartida con ustedes. Pues en la sinopsis o resumen de esta clase pues estudiaremos la tercera parte de la Biblia hebrea, conocida como los escritos. El propósito es continuar introduciendo a los estudiantes del Antiguo Testamento y podemos tener aquí los objetivos de aprendizaje que tienen que ver con el contenido básico de la literatura apócrifa, también conocer mediante el cual el texto hebreo y algunas de sus traducciones antiguas, y esa parte la podemos ir analizando durante el desarrollo de esta clase. La literatura apócrifa o deuterocanónica, vemos que nos da a conocer el mundo y la visión helenista o griega que impactó a la comunidad judía de Alejandría en Egipto desde el siglo III antes de Cristo hasta el siglo I después de Cristo. Vemos además que en el Antiguo Testamento hebreo incluye libros que los católicos consideran como deuterocanónicos, mientras que los protestantes denominan apócrifos. Estos fueron oficialmente aceptados en el canon católico del 1546 durante el Concilio de Trento. También vemos que en la definición de libros apócrifos, estos libros son considerados no sagrados o falsos o que no están en el canon bíblico. Así lo consideran pues los protestantes, mientras que los libros deuterocanónicos son libros del Antiguo Testamento considerados por la Iglesia Católica, pero no por la Iglesia judía o cristiana, los cuales se le consideran como apócrifos. La mayoría de estos textos fueron escritos para motivar a la comunidad judía abordando temas como la vida después de la muerte, la existencia de los ángeles guardianes y la aplicación de la ley en sus vidas. También podemos ver que estos libros destacados se encuentran Tobit, Judith, Baruch, Sabiduría, Primera y Segunda de Macabeos, Eclesiástico, así como las adicciones de Esther y Daniel. Vemos como el libro de Tobías narra las pruebas de una familia judía piadosa y su recompensa divina, sirviendo de inspiración para la comunidad oprimida por Grecia. Además, vemos que el libro de Judith presenta la valentía de una viuda judía similar a Esther, ofreciendo modelos de fe y resistencia durante el periodo helenista. Es importante destacar que los textos que los católicos consideran apócrifos son denominados pseudoepígrafos por los protestantes, incluyendo obras como el libro de los Jubileos
y el testamento de los 12 patriarcas. Vemos además que el libro de los jubileos, aproximadamente en el siglo III o siglo II antes de Cristo, presenta la historia en ciclos de 49 años y enfatiza la ley, así como también el testamento de los 12 patriarcas en el siglo I antes de Cristo. Utiliza el formato del testamento para ofrecer consejos y visiones sobre el futuro, incluyendo la llegada de dos Mesías. Aproximadamente en el siglo I antes de Cristo se adopta la estructura de un testamento similar a la Génesis 49 y presenta las últimas palabras de los hijos de Jacob, donde rememoran episodios en sus vidas, ofreciendo consejos éticos y hacen profecías sobre el futuro. Además incluyen la llegada de dos Mesías, uno como sumo sacerdote y otro como un rey al estilo davídico. Los salmos de Salomón, también se le considera en el siglo I antes de Cristo, comprenden 18 salmos que reflejan las normas de conducta de la comunidad de Qumran en oposición a las prácticas secularizantes de los saduceos y exhortan a la obediencia de la ley de Moisés como medio para alcanzar la llegada del Mesías y su reino. La carta que es de Aristea a Filócrates también se escribió alrededor del siglo II antes de Cristo y se presenta como una misiva de un cortesano a su hermano, narrando la traducción griega de la Torá y explicando el origen milagroso de la Septuaginta, al tiempo que refleja el contexto del judaísmo helénico de Alejandría en Egipto, y también el libro del tercero de Macabeos, aproximadamente en el siglo I antes de Cristo, narra 3 relatos sobre la opresión bajo el rey egipcio Ptolomeo IV, del año 221 al 203 antes de Cristo, y el milagroso rescate de los judíos, instándolos a reafirmar en su fe las leyes divinas. Vemos también el cuarto de Macabeos, que presenta historias y reflexiones filosóficas que destacan la primacía de la razón sobre las pasiones y el sufrimiento, dependiendo que la filosofía de la ley de Moisés es auténtica y que su obediencia conlleva una elevada virtud. Vemos también el libro de Enoc, en sus diversas versiones relata las visiones de Enoc tras su ascenso al cielo, revelando secretos celestiales, el propósito divino para la humanidad, la llegada del Mesías y el fin del mundo, además de especulaciones sobre ángeles y demonios, influyendo notablemente en el Nuevo Testamento. Vemos también la Asunción de Moisés. Es un texto que supuestamente contiene la última voluntad de Moisés dirigida a Josué, en la que se revelan las experiencias que el pueblo enfrentará desde la conquista de Canaán hasta la llegada al reino de Dios. Además, podemos ver en esta parte una actividad participativa del aporte de la literatura apócrifa, es que nos permite conocer la visión helenística que impactó a la comunidad judía en el siglo III antes de Cristo hasta el siglo I después de Cristo. Esto es verdadero. Segundo, son temas de interés en esta literatura: la vida más allá de la muerte, la existencia de seres guardianes angelicales, la aplicación de la ley a sus vidas. Esto es verdadero. También el libro de los jubileos contiene las últimas palabras de los 12 hijos de Jacob. Esto es falso. Veamos ahora en la segunda parte de este estudio de los libros apócrifos, deuterocanónicos o pseudoepígrafos y sus versiones. El texto hebreo y sus versiones, vemos en el acceso al texto hebreo del Antiguo Testamento se logra a través de manuscritos hebreos y traducciones antiguas en idiomas como griego, arameo, provenientes de diversas épocas y regiones del antiguo Medio Oriente. Además, los manuscritos hebreos, que originalmente solo contenían consonantes,
fueron enriquecidos por los masoretas, quienes añadieron vocales, acentos y anotaciones para facilitar la lectura y comprensión de las escrituras. Antes de la invención de la imprenta, vemos que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, se copiaron manualmente durante miles de años, práctica que se mantuvo hasta el siglo XV, periodo antes de la invención de la imprenta. Los textos antiguos se hallaron en forma de pergaminos y códices. Los pergaminos originalmente eran de Pérgamo, eran difíciles de manejar debido a su material, es decir, que venía elaborada de pieles de cabras y de ovejas que se secaban y se pulían para fines de poder escribir con mayor facilidad. Varias pieles se cosían, se pegaban para crear tiras largas, enrolladas en postes de hueso o material resistente para que no pudiera romperse, y así poder utilizarse y tener mayor movilidad para poder manejarlo de una manera más adecuada. Su longitud era aproximadamente de 9 metros, requería ayuda para su manejo de la lectura. Con el tiempo esto llevó al desarrollo del códice, precursor del libro moderno. El códice se originó a partir de dípticos, es decir, tablillas de madera que se podía abrir y cerrar como si fuera un libro pegable. Eso era muy importante porque así se podía manejar mucho mejor que ese pergamino de 9 metros, que era muy difícil de poder manejar. Los primeros códices estaban hechos de pergamino, de piel o papiro, un material similar al papel. Para el siglo II después de Cristo, los códices se popularizaron en comunidades cristianas por su comodidad y manejo y bajo costo. El uso de ambas caras de las hojas en los códices permitió una reducción del volumen, facilitando su manejo. Es decir, que se podía escribir de ambos lados. Los antiguos manuscritos hebreos son numerosos, destacando el Pentateuco samaritano, que proviene de la comunidad samaritana separada del judaísmo y ha conservado una tradición textual antigua. Esta comunidad eligió el monte Gerizim como el centro religioso, en contraste con Jerusalén, lo que influyó en su versión del Pentateuco. El texto masorético, considerado el códice modelo, se basa en diversos manuscritos elaborados por escribas conocidos como masoretas, quienes preservaron la tradición textual hebrea. Originalmente el hebreo se escribía solo con consonantes, es decir, no tenía vocales, lo que más adelante los masoretas añadieron las vocales y anotaciones explicativas. Entre los manuscritos masoréticos se pueden destacar el Códice de Alepto, el Códice de Leningrado, ambos relacionados con Aarón ben Asher, y así como el Códice Sinaítico y los 12 de los documentos del Mar Muerto. Podemos ver las versiones y traducciones antiguas de los manuscritos hebreos han sido objeto de un análisis crítico profundo, destacando su diversidad y complejidad. Entre las traducciones más relevantes se encuentran la Septuaginta en griego, así como las versiones de Aquila, Symmachus y Teodosio, además de los Targums en arameo, como el Targum Okelops y el Targum Jonatán. También podemos ver aquí la traducción de la versión de la Peshitta, que fue realizada para la iglesia siria de Edesa en el siglo V después de Cristo, y la Vulgata encargada por el Papa Damaso I a Jerónimo. Son ejemplos de traducciones al latín, junto con versiones en copto, que también son de gran antigüedad. Podemos ver los manuscritos y versiones disponibles, son copias de copias, es decir, que los originales no se localizaron, lo que requiere un análisis cuidadoso, es decir, que fueron escrituras, copias de copias de copias de copias,
lo cual eso, ¿verdad?, tuvo que tenerse un gran cuidado para poder determinarse su canonicidad y su veracidad del libro sagrado. En la tradición rabínica, cuando los manuscritos antiguos se deterioraban, se tomaban medidas importantes para evitar problemas de interpretación. Dos acciones eran cruciales. Según el doctor Ramírez en su libro Introducción al Antiguo Testamento, la página 124, podemos ver primero que se copiaban el manuscrito siguiendo los métodos más rigurosos conocidos al momento, al fin de reducir al máximo los posibles errores. Además, los manuscritos dañados se guardaban en los sótanos de las sinagogas para que no se dieran lugar a malas interpretaciones. En Egipto, a estos sótanos se le llamó geniza. Uno de los fragmentos más famosos descubiertos en el año 1896 es una geniza, es el llamado manuscrito Cairo Geniza, fechado alrededor del año 882 después de Cristo. Vemos que los textos hebreos y sus versiones en la traducción rabínica se copiaban los manuscritos deteriorados con métodos rigurosos para minimizar errores y se almacenaban en genizas para evitar malas interpretaciones. El Cairo Geniza, un fragmento famoso descubierto en el año 1896, data aproximadamente del año 882 después de Cristo. La crítica textual del Antiguo Testamento busca reconstruir los textos originales, full text, para fundamentar los manuscritos actuales. Los especialistas analizan similitudes y diferencias entre textos agrupándolos en familias para entender el propósito de transmisión y las razones de las variaciones. Aunque no se puede alcanzar una conclusión definitiva sobre el contenido y transmisión de los manuscritos y versiones antiguas, es esencial para entender que el texto hebreo debe tener la crítica textual, es decir, un análisis consensuado en la cual se puede determinar la veracidad y la esencia del texto hebreo o del texto sagrado, donde se podía determinar que realmente su objetivo es descubrir la circunstancia histórica y el proceso de composición y transmisión del texto, lo que facilita una interpretación más precisa según la crítica textual. La crítica textual satisface la necesidad de conocer a fondo los textos estudiados, así como las relaciones entre diferentes documentos y versiones, aunque no se conserven los originales bíblicos, solo copias. Podemos ver ahora la actividad participativa, que los manuscritos más antiguos fueron escritos en consonantes, luego aparece el texto masorético en vocales, con vocales, eso es verdadero. La Peshitta es una traducción que se hizo para servir a la iglesia siria y está fechada en el siglo V después de Cristo, esto es verdadero. La meta de la crítica textual es tratar de reconstruir cómo habrían sido los textos originales. Esto es verdadero. Podemos ver que, en resumen, para los judíos, los católicos y los protestantes hay tres formas de ver los libros sagrados. Para los judíos vemos que, y para los cristianos protestantes vemos que los libros deuterocanónicos, que para los católicos, ¿verdad?, eran la segunda revisión o el segundo canon, en el canon de Trento, ¿verdad? Vemos aquí como los católicos consideran esos libros sagrados como Judith, Tobit, Macabeos, Primera Esther y una porción de Daniel. Lo vemos como ellos que lo consideran como libros deuterocanónicos del segundo canon. Sin embargo, para los judíos y los protestantes, estos son libros apócrifos porque no están considerados como sagrados dentro del canon bíblico. El canon bíblico cristiano y el canon bíblico protestante. Vemos además que para cuando los católicos consideran que un libro es apócrifos dentro del canon
bíblico católico. Nosotros entonces consideramos, los cristianos protestantes y los judíos consideran esos libros, vamos a decir, apócrifos, lo consideramos como pseudoepígrafos, es decir, que no son libros sagrados o libros que no tienen inspiración divina. Por tal razón, en la conclusión podemos ver que para nosotros el estudio bíblico, el estudio de la palabra de Dios, el estudio de la Sagrada Escritura, tenemos que verla desde el punto de vista de dónde se originan estos libros. Si es del canon bíblico cristiano, si es del canon bíblico hebreo, si es del canon bíblico católico, para poder identificar la veracidad o si esos libros son inspirados o no, o son sagrados, para poder orientar a la membresía, a la feligresía en estos dos grandes grupos de cristianos o de judíos, en la cual podemos ver cómo los católicos determinan unos el canon bíblico católico, el canon bíblico judío hebreo y el canon bíblico cristiano. Muchas gracias, Dios les bendiga. Esta es la última clase que podemos tener de esta lección del Antiguo Testamento. Espero que haya sido de mucha bendición para ustedes y que el aprendizaje que hemos tenido estas 8 semanas haya sido de bendición para todos ustedes, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios tiene el control y dominio de todo, Cristo viene pronto. Amén. Dios les bendiga.